Bueno, feliz sábado, hermanos. Tengan todos un hermoso sábado. Vamos a tener el repaso de la lección y vamos a comenzar con escuchando un himno y luego vamos a dar comienzo. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, y el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Anidando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la lección, pero antes quisiera seguirles recordando que oremos por los hermanos que están pasando por alguna dificultad, alguna necesidad, problemas de salud, o por las peticiones que se levantan día con día en nuestra iglesia, en nuestro medio, por los hermanos que tienen familiares trabajando en hospitales o en cualquier otro lugar donde están expuestos a diferentes tipos de situaciones o enfermedades. Entonces pedimos que se siga orando por cada uno de ellos y por cualquier, como les repito, petición personal que se queden en los corazones, que no quieran compartir. De todas maneras, orar por cada uno de ellos. Bueno, el título de la lección es posibilidades ilimitadas, ¿verdad? Posibilidades ilimitadas. La palabra ilimitada lo dice claramente, ¿verdad? No hay límites. O sea, las posibilidades ilimitadas significa que tienes miles de posibilidades y ningún impedimento. El versículo de memoria dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Todas las cosas o todos los talentos o dones, dice, los hace el mismo Espíritu. Y Él reparte a cada uno, dice, según Él quiere. También puede decirse según tú estés dispuesto a recibirlo o a trabajar el don que el Espíritu Santo te haya impartido, ¿verdad? Porque a todos nos ha impartido mínimo uno, pero es de nosotros si lo trabajamos, si lo invertimos, si lo multiplicamos, ¿verdad? Dice que Dios nos llama a testificar por Él. Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Dice que no vayas a pensar, no vayas a creer que el testificar, que el predicar o el hablar solamente le corresponde a un grupo limitado de individuos, por así decirlo. Muchas veces a mí me gusta poner ejemplos, ¿ok? Y los ejemplos no son para
para atacar, sino para poner el ejemplo y vayamos entendiendo un poco. Muchos de nosotros como miembros, siempre tenemos la idea o la costumbre de decir, bueno, estudios bíblicos le tocan al pastor, bueno, visitaciones le tocan al pastor, bueno, o sea, todo queremos que lo haga el pastor. En esta lección dice que no le corresponde a un cierto grupo de individuos limitados, o sea, por ejemplo, nosotros siempre ponemos al pastor, pero eso no es así. Le corresponde a cada miembro que ha sido llamado para el evangelio. A cada miembro le corresponde dar estudios bíblicos, dar visitaciones, ayudar en todo lo necesario que Dios nos permita, nos dé la fuerza, nos dé la capacidad para ayudar en todo lo posible, no solo el pastor. O sea, nosotros tenemos que ser un equipo con el pastor, no una carga más para el pastor, porque así las iglesias o la iglesia no crece, se baja y pasa lo que muchas veces siempre está pasando, o sea, se debilita, disminuye la membresía y todo eso, porque todos creemos o creen que el pastor es el que tiene que hacer todo, el testificar, el predicar, el visitar, no, tenemos que hacerlo todos. Dice, Dios no llama a los calificados, Él califica a los que ha llamado. Es una afirmación bien interesante. Dice, Dios no llama a los calificados, sino dice califica a los que ha llamado. Muchas veces creemos que por estudiar la Biblia, por ejemplo, ahora me voy a poner de ejemplo yo. Muchas veces creemos que por estudiar la Biblia, por tener libros todos de espíritu y profecía, diferentes Biblias, estudiarla, verla, comprender lo que Dios te permite. Y muchas veces creemos que por esa razón ya Dios te va a poner a ti de líder. O sea, ya estás calificado, tú ya te calificaste. O sea, ya Dios te va a poner de líder, ya Dios, o el que estudió, como siempre le digo, muchos doctorados o como quieran llamarle, ya se cree calificado porque ya él siente que por tantos títulos es líder, ya Dios lo pone de líder, pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así, muchas veces por eso la frase dice, Él califica a los que han sido llamados. Dios llama a los que Él quiere llamar, a los que Él tiene la seguridad, porque Él es Dios, que van a ser unos instrumentos fieles y poderosos en sus manos y se van a dejar usar. Por eso dice, no llama a los calificados, sino que califica a los que Él llama. Entonces, muchas veces Dios se complace y la mayoría de veces nunca se va a complacer de una persona orgullosa que confía. Por ejemplo, que yo dijera, bueno, yo estudio la Biblia, tengo muchos libros y que no, que yo me siento ya calificado y todo. No es como te sientas, es como Dios te ve. Y si Dios te llama, Dios te va a calificar. No te califiques a ti mismo, que eso no viene de Dios. El ego, el orgullo, como dicen, el ser egocéntrico, todo eso viene del enemigo, no viene de Dios. Entonces, deja que Dios te llame, deja que Dios te utilice, deja que Dios te califique y que sea Él quien te guíe, quien nos guíe. No nosotros nos califiquemos, eso no viene de Dios. Dice, diversos dones unidos en servicio. Dice que si alguna vez has considerado los diferentes que eran los discípulos. ¿Recuerdas cómo eran los discípulos al principio, verdad? Antes de que fueran llenos del Espíritu Santo. Y nos pone ejemplos, nos pone a Pedro, nos pone a Mateo, nos pone a Juan, nos pone a Andrés y nos pone a Tomás. Cada uno tenía podemos decirle sus pequeños errores, por así decirlo, pequeños errores o pequeñas cosas que tenían que desprenderse. Pedro era agresivo, hablaba
Muchas veces, digo yo, hablaba solamente por hablar, porque lo que hablaba no lo cumplía. Y ustedes se acuerdan cuando precisamente le estaba diciendo a Jesús que él hasta la vida daba por él y vino a negarlo. Mateo dice que era un recaudador de impuestos, él conocía las cuentas, por así decirlo, era minucioso, era muy cuidadoso. Dice que Juan era amoroso, pero también era directo, o sea, eso va de la mano, tener amor al prójimo, pero también decirle lo malo que hace el prójimo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no hay que decirle las cosas malas que hace o que tiene, sino que hay que dejarlo que él solo las descubra. No, muchas veces los que hacemos o los que hacen cosas malas necesita que se nos diga o que se les diga, porque no vas a estar adivinando tú lo que la persona está pensando o lo que ve en ti. Es como el cambio. El cambio muchas veces nosotros no lo vemos, pero las personas que nos observan si lo ven y nos dicen, bueno, has cambiado o va cambiando. Así es las cosas malas que hacemos. Muchas veces nosotros estamos familiarizados, las hacemos al natural, a veces como dicen, una vez escuché un sermón, dicen a veces nos excusamos en decir yo hablo directo y digo las cosas de frente. Y muchas veces es bueno hablar de frente, es bueno, eso no es malo, hablar directo es bueno también, pero ¿cómo la manera de hablar directo? Tener amor en esas palabras para no poder ofender con tanto, con ser tan directo, honesto, como quieras llamarle, no ofender, hay que buscar la manera de ser directo, como Juan dice, pero al mismo tiempo con amor al prójimo. Entonces muchas veces ellos, nuestros hermanos que están en nuestro alrededor, ellos miran lo que nosotros hacemos mal y nos deberían de decirlo, ¿verdad? También de igual manera nosotros a nuestros hermanos, pero de la manera como Juan, podemos decirlo, lo hacía. Andrés dice que era una persona amable y extremadamente consciente de su entorno y sensible, ¿verdad, Andrés? Él veía, él analizaba y también se compadecía de las personas. También dice que Tomás tenía la inclinación natural a cuestionar. Tomás siempre dice que su naturaleza siempre le lleva el por qué, ¿verdad? Que es como nosotros, a veces cuando decimos, nos dicen, haz esto, ¿por qué yo? ¿Por qué? Así era Tomás, ¿verdad? Pero también recuerden después la transformación. También recuerden que cuando nuestro Señor Jesús resucitó, Tomás fue el que tampoco creyó. Y él decía, si yo no toco su costado y meto mi dedo en sus heridas, dice, yo no voy a creer. Imagínense cómo era Tomás de testarudo y también de incrédulo, de cerrado, como decimos nosotros. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, todos estos personajes fueron transformados. Al igual que tú y yo podemos ser transformados si nos dejamos usar por el poder del Espíritu Santo. En 1 de Corintios 12, 12 y 13 y 18 al 22 dice, ¿qué descubrimos en estos pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo de la iglesia? Todos realizamos un trabajo, todos somos o todos son importantes en la iglesia. Desde el que cree que tiene el trabajo más pequeño o la responsabilidad más pequeña hasta el que cree que tiene la responsabilidad más alta. Delante de Dios no hay don pequeño ni don grande, son dones para todos. Entonces, dentro de la iglesia todos realizamos un trabajo. Todos debiéramos de hacerlo de la mejor manera. No recuerdo ahorita para decirles dónde está la cita de la hermana del espíritu de profecía, de la hermana White, pero me parece que es en el evangelismo. Si es en el evangelismo o en mayordomía. Creo que es en mayordomía. Luego se las voy a compartir la cita. Pero dice que si Dios nos ha dado el de
limpiar, como muchas veces decimos, las bancas, o somos los que Dios nos puso como los que tienen que llevar la botella de agua para el predicador, que tenemos que hacerlo de la mejor manera, viendo que es un trabajo en el que nosotros nos escogieron por algo. Dice, si no trabajan las cosas que ustedes piensan que son insignificantes, ¿cómo quieren que Dios les dé las cosas que son más grandes? Dice, Dios los está preparando desde abajo hacia arriba. Pero muchas veces nosotros queremos lo de arriba sin pasar por el proceso desde abajo. Entonces, todos somos, dice, diversos dones unidos en el servicio. Todos somos importantes en la maquinaria que estamos trabajando juntos, como una maquinaria para el evangelio. Todos somos importantes, recuerden eso. Dice, Dios el dador de toda buena dádiva, ¿verdad? Dios el dador de toda buena dádiva. Antes de pasar al lunes, me pareció bien interesante no olvidarme de las partes del cuerpo, ¿verdad? Dice que no, como por ejemplo nuestras pestañas, ¿verdad? Muchos tienen pestañas, bueno, todos tenemos pestañas, ¿verdad? Pero dice que las pestañas son para proteger el ojo del polvo, de alguna basura que venga y pegue en la pestaña y se regresa. O sea, hasta las pestañas que muchas veces pasan desapercibidas, son tan importantísimos, ¿verdad? Las cejas, todo lo que Dios nos dio, Dios nos hizo, es importantísimo. No tenemos que decir, bueno, yo no sé para qué Dios hizo tal cosa. Es como, por ejemplo, yo muchas veces he escuchado cuando no sé si es lo que se le llama apéndice o vesícula, apéndice creo, apéndice. Es la que creo que les quitan. Y muchas veces dice, me quitaron el apéndice. Y luego dicen, pero de todos modos no sirve de nada. No, de que no se haya descubierto para qué sirve exactamente el apéndice es otra cosa. Pero de que digan que no sirve para nada, eso es mentira. Porque si Dios la hizo y la puso dentro del cuerpo, es porque sirve para algo. Así es nosotros. Muchas veces nos creemos como un apéndice en la iglesia. Pensamos que estamos ahí y que no servimos para nada. O nos ven los demás y dicen, bueno, ese hermano nunca hace nada. Ese hermano no sirve para nada. Error. Si Dios nos puso ahí o lo puso ahí, es porque sirve para algo y tiene un propósito. La diferencia es que tiene que pedirle a Dios que le enseñe cuál es su propósito. Entonces no seamos como los apéndices, nos ganemos esa fama. El apéndice sirve, pero nosotros hemos creado la fama que no sirve para nada. Sí creo el apéndice. Cualquier comentario que me puedan decir si estuve correcto en esto, me dice, pero sí creo que es el apéndice. Dice, Dios el dador de toda buena dádiva. Dice, según Corintios 12, 11 al 18, Efesios 4, 7 y 8 y Santiago 1, 17, Dios es el originador de todos los dones y todo don perfecto proviene de Él. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestras personalidades y de que utilizará mejor nuestras habilidades para servir a su causa y glorificar su nombre. Dice, lee Marcos 13:34 y 1 Corintios 12:11. ¿A quién da Dios dones espirituales? ¿A quién le da Dios dones espirituales? Y en resumen yo puse a cada uno según Él quiere. O sea, a todos, en pocas palabras. Dios le da dones espirituales a todos según Él quiere, según Él nos ve nuestra disponibilidad. Dios no te va a dar dones, por así decirlo, que tú mismo no estás dispuesto a recibir. De que nos ha dado mínimo uno a todos, esos todos lo tenemos. Un don mínimo nos ha dado. Pero no te puede dar más si no tienes disponibilidad.
de trabajar lo que ya te ha dado. Entonces, por eso dice que Él da a cada uno según Él quiere, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 36 al 38, y Mateo 3, 16 al 18, y Hechos 2, 38 al 42, ¿qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo? Ve que esos textos hablan acerca de el bautismo de Jesús, y todas los discípulos cuando les sopló el Espíritu Santo, todo eso. Dice, cuando entregas tu vida a Dios o aceptas el paso del bautismo, dice que Dios te sella con su Espíritu Santo, y es donde tú comienzas a vivir o a trabajar para Dios, y vas recibiendo o vas fortaleciendo o vas acrecentando el don o los dones que Él te ha dado, te ha impartido, porque el Espíritu Santo es el que está impartiendo los dones. El Espíritu está dispuesto, como dice la Escritura, el Espíritu está dispuesto, pero nosotros somos los que ponemos trabas, somos los que ponemos pretextos, somos los que rechazamos las bendiciones del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que pedir, tenemos que aceptar que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos revele cuál es nuestro don, cuál es mi don. Deberíamos de preguntar al Espíritu Santo cuál es mi don y dónde quieres que trabaje, en qué rama de la iglesia o del evangelio quieres que trabaje. Porque muchas veces de nosotros, miren, eso es bueno. Yo les voy a poner un ejemplo. Y esto es por lo que he visto y he pasado. Yo no lo digo por ninguna persona en general, ¿ok? Por ninguna persona, perdón, en particular, por nada. Es un ejemplo que muchas veces de nosotros vemos, y eso se ve hasta en pastores, ¿ok? Para que no vayan a pensar que estoy criticando a alguien, no. Es entre hermanos, entre pastores, entre yo mismo, podemos ver, porque muchas veces dice, nosotros no vemos nuestras faltas, o sea, siempre vemos la de los demás. Pero este es un ejemplo o comentario, como quieran llamar. Dice que nosotros nos tenemos que descubrir cuál es nuestro don, porque si no siempre estamos queriendo dones que Dios no nos ha dado. O sea, hay dones que Dios no nos ha dado y no nos dará, no nos dará. O sea, hay dones que sí nos ha dado y otros que nos dará si los trabajamos, pero hay dones que no. Y les voy a poner un ejemplo. Por así decirlo, que yo dijera, yo quiero que las personas, yo quiero ser, porque ve que hay evangelistas, hay de profecía en las ramas, digamos, de los grandes predicadores. Un evangelista muchas veces no habla de profecía, porque él es evangelista. Él habla de Cristo en la manera del evangelismo. Él, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usándolo a él, tiende a llegar a los corazones de las personas, a tocar los corazones de las personas. Por eso cuando usted escucha a un evangelista y habla de historia, de cosas así, por ejemplo, como Bullón, por poner un ejemplo, como Bullón, usted ve las historias de Bullón, usted ve todo eso y lo tocan, por así decirlo. Se pone a pensar y dice, ¿qué cosas ha hecho Dios en la vida de esas personas y qué cosas puede hacer Dios en mi vida? Si le ayudó a esa persona alcohólica, si le ayudó a esa prostituta, si le ayudó, o sea, esos son los evangelistas. Y están los de profecía, ¿verdad? Los de profecía, por así decirlo. Los de profecía no hablan de eso, hablan de puras profecías. Hablan de la preparación para los tiempos del fin, estén alertas, o sea, son dones diferentes. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahora el evangelista o el de profecía dice, ahora voy a enseñar viceversa, profecía? El evangelista dice, voy a enseñar profecía, pero no se le fue dado ese don. ¿Qué pasa con ese evangelista? Cuando habla de profecía no se le entiende nada, no,
no captaste nada, no sabe explicar nada eso, porque su don es evangelismo. Y el de profecía, a veces, ¿qué pasaría si dice, bueno, ahora quiero ser evangelista? Y ahí va a querer disque tocar los corazones, pero no pues tiene ni el habla, ni el tacto que tiene un evangelista. No se da. Ese es un ejemplo. No estoy criticando, solamente les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros como miembros, a veces cuando vienen nombramientos o vienen cargos dentro de la iglesia, decimos, quiero ser director de tal rama. Y no pues tenemos el don, no nos ha dado Dios ese don. Por ejemplo, que yo dijera, quiero ahora ser director de escuela sabática. Un director de escuela sabática primeramente tiene que saber qué es lo que conlleva la escuela sabática. Tiene que ser una persona que ora, que estudia mucho la Biblia, porque la escuela sabática, como muchas veces estamos de acuerdo en eso, es el primer entrón que damos en la mañana. Tiene que tener conocimiento de la Biblia, tiene que estudiar bastante, tiene que aplicarse, tiene que sacar temas que cautiven, que llamen la atención, no el libro ese que dan. El libro lo dan porque como no estudian, no estudiamos, no nos preparamos, por eso dan el libro, otros hacen el trabajo por nosotros, pero no es así. Cuando estudian ustedes, o qué es la escuela sabática, la hermana White también dio, tiene libros de escuela sabática, no sé si aquí lo alcanza. Aquí está. Aquí está, mira. Este es un libro. Los mejores consejos, dice, sobre la obra de la escuela sabática. Y si usted lee este libro, usted nunca va a saber a volver a creer que el librito ese que dan, que compran para poderlo bla 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 y punto, ya eso es lo que se hace. No, ella dice que tienes que sacar temas de la Biblia. O sea, tienes que ser estudioso en la Biblia, tienes que agarrar el mismo tema, por así decirlo, lo mismo que se predica en el culto divino, tiene que haber un primer tema en la mañana de escuela sabática. No eso que hacemos. Y esto les repito, no estoy criticando a nadie, ¿ok? En particular porque todas las iglesias lo hacen, la mayoría. Si es que no lo vayan a tomar, que lo está diciendo por mí o por otros, por nadie, por nadie. Lo estoy diciendo como consejo y como ejemplo. Y por eso le digo, lean ese libro, los mejores consejos sobre la escuela sabática según Ellen White, y van a ver. Entonces, por así decirlo, otro ejemplo, yo puedo decir, ahora, como les dije de profecía, por ejemplo, yo soy diácono y ahora yo quiero predicar todos los sábados quiero predicar, pero soy diácono. Pero si Dios no me dio o enseñar, si Dios no me dio el don de enseñar o de predicar, sino el de diaconado, el de dar una sonrisa, el de saludar, el de acomodar personas, el de ser amable, el de ser acomedido, como decimos nosotros, acomedido en que necesitan una hoja, un sobre de diezmo, un diácono que me dio el talento. Y ahora, ¿qué pasa? Que me quiero ir a predicar. Y no tan solo a predicar, quiero a predicar profecía. ¿Se imagina qué cosas voy a hacer ahí si Dios no me ha dado ese talento? Y hay muchos que nos aferramos a estar predicando y predicando muchas de las veces y no tenemos el don. Y ahí estamos perdiendo el tiempo en lugar de estar trabajando el don que nos ha dado. Por eso dice diversos dones unidos en servicio, y dice Dios el dador de toda buena dádiva. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es mi don? ¿En qué quieres que emplee mi don? ¿O cómo puedo yo emplear el don que tú me has dado? ¿Cuál es el don que me diste? Nosotros tenemos que verlo, no andar peleando ni buscando otros dones. Tenemos que descubrir cuál es el que Dios me ha dado, cuál es mi don. Dice el propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito, verdad, de los dones espirituales? Y es el de nosotros
dice mantenernos firmes y unidos en la fe. El propósito de los dones espirituales es que nosotros nos mantengamos unidos y firmes en la fe, porque vamos a tener todo el complemento. Dice que quizá te estés preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales y los talentos naturales. Los dones espirituales son cualidades impartidas debidamente que el Espíritu Santo da a cada creyente, con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y al servicio al mundo. También pueden incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a Cristo. Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos se usan en el servicio de Cristo. Hay talentos y hay dones, ¿verdad? Hay unos que muchas veces dice yo nací con el talento, y eso es cierto, eso es cierto. Muchas de las veces muchos dicen yo nací con el talento de líder, y eso es cierto. Muchos nacen con el talento de líder, otros se hacen. Otros pueden decir yo nací para ser pastor. Y dice, es correcto también. Muchas veces muchos nacen para ser pastor, otros se hacen pastores estudiando. El que nace también debe de estudiar, ¿ok? No vayan a pensar que no tiene que estudiar, no. Todos tienen que estudiar, pero hay la diferencia en que unos nacen y otros se hacen. Y aunque se hagan, unos no pues dan una, por así decirlo. Entonces, dice que hay talentos que ya vienen natural, ya de nacimiento, pero que Dios los santifica. Pero recuerda, todo lo ha dado Dios, ¿ok? Talento o don vienen de Dios, no son tuyos, no son míos, no son de nadie, son de Dios. Entonces dice que nosotros tenemos que poner esos talentos al servicio de Dios. Miren, Efesios 4:14, yo lo subrayé dice, ¿para qué nos dio los dones? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Por eso dice que a uno les dio apóstoles, evangelistas, maestros, a todos nos dio todo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, para que no seamos, dice, arrastrados por cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema de hombre. Y ahí vamos. Cosa que sigue pasando hoy en día por falta de estudio, porque no estudiamos, no analizamos, no pedimos a Dios sabiduría. Y cualquier cosita que escuchamos por ahí en la calle o de cualquier otra persona, ahí vamos a estar escuchando y diciendo, sí. Mira, muy bonito, muy bonito. Todo nos va a parecer bonito. Mientras no estudiamos, todo nos va a parecer bonito. Todo el mundo nos va a poder mangonear, como decimos en mi tierra. Dice, ¿cómo descubrir tus dones? Ahí es cómo descubrir tus dones. Dice, compara Corintios, 1 Corintios 1, 4 al 9 y 2 Corintios 1, 20 al 22. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de las promesas de Dios y especialmente de los dones espirituales de antes de la segunda venida de Cristo? Dice a todos, ¿verdad? Como hemos estado viendo, es lo mismo, estamos viendo los dones. Dice, nosotros tenemos un don. ¿Cómo descubrirlo? Pidiéndole a Dios que nos revele cuál es nuestro don, cuál es mi don. Tal vez algunos consejos que nos den algunos hermanos, predicadores o como quieran, nos podría ayudar. Por así decirlo, también hay otro que yo he descubierto personalmente. En lo que tú te sientas feliz hacer, que no lo ves que es una presión o una carga, en lo que yo puedo decir, es en lo que el don que debes desarrollar primeramente y después buscar si Dios
nos dio o te ha dado más. Pero donde tú te sientas feliz, donde siempre digas, bueno, aquí yo siento que este es mi don. Desarróllalo, desarróllalo, pero no te quedes ahí. Busca ver si Dios te dio más, porque no te estanques en un solo don. Busca si Dios te dio más. Si no es así, bueno, entonces trabaja de la mejor manera el don que Dios te dio. Pero si no, busca más para poder tener más don o multiplicar el don que Dios te ha dado, para tener más otro don. También dice en Lucas 11:13, Santiago 1:5 y Mateo 7:7, si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué nos invita a hacer? Pedirle a Dios. Dice pedir y se os dará, o sea, pedirle a Dios que nos dé uno si creemos que no lo tenemos, pero Dios nos ha dado uno. Pedirle cuál es y cómo trabajarlo. Hay que nos ayude a descubrirlo, ¿verdad? ¿Cuál es mi don? Dice, los dones espirituales son cualidades, capacidades que Dios imparte para que podamos servirlo con eficacia. Los ministerios son las áreas generales en las que podemos expresar nuestros dones y las actividades son los eventos específicos que nos permiten usar nuestros dones. Ya ven, los ministerios, o sea, los departamentos en la iglesia, dice, son excelentes o son perfectos para descubrir cuál es el don que me ha dado. Por eso te puse el ejemplo de la escuela sabática, el director o parte del grupo de la escuela sabática, los maestros de escuela sabática, sociedad de jóvenes, el servicio de canto, cualquiera de todas esas, dice, es perfecto para descubrir cuál es tu don. Decirle a Dios, ¿cuál es mi don? Muchas veces decimos o dicen, es que yo no soy para eso. No digas que no eres para eso. Todos somos llamados para una cosa mínimo. Entonces, en eso tenemos que desarrollarla. Entonces dice, los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. A medida que el Espíritu Santo te impresiona con algún área de servicio, ora para que te guíe en un ministerio específico para ejercer tu don a través de tu actividad misionera. Dice que muchas veces no están desarrollados al 100%, pero tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga que nuestro don crezca, ¿verdad? Pero todo esto de los dones nos pareció bonito. Y en la parte ya para cerrar en el jueves, ¿verdad? Como siempre les repito, el viernes siempre lo dejo a personal, porque ahí es donde estudiamos. Nos pidió estudiar el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, cómo enriquecer la personalidad, patriarcas y profetas, y eso siempre lo digo, cada uno lo entiende como Dios lo haya iluminado, ¿verdad? Entonces dice que la pregunta sería, ¿qué pasa si no trabajo mi don? ¿O qué pasa si no importa, si no uso mi don, verdad? Pues ahí viene la parábola de los talentos, ¿verdad? De los talentos. El Mateo 25, 14 al 30. Vemos que nosotros, que en la parábola de los talentos, dice que el amo le dio a uno 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al último le dio 1 talento, ¿verdad? En Mateo 25, 14 al 30. ¿Qué pasó cuando él regresó? Cuando él regresó dice que los llamó para pedirles cuentas. Dice que el que había recibido 5 talentos entregó 5 talentos más. O sea, ya eran 10. Ya eran 10 talentos. El que recibió, dice, 2 talentos, le dijo a su señor, aquí están otros 2 talentos que he ganado para ti. O sea, los multiplicaron. ¿Y qué pasa con el que recibió 1? Ya vamos a leerlo. Mateo 25, 24 dice, llegó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. 25. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Su señor respondió: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí? Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Si se dan cuenta el peligro de no utilizar el don o el talento que Dios nos ha dado. A veces por eso decimos o vemos en la iglesia que hay hermanos o hermanas que han sido grandemente bendecidos por Dios y no se les dificulta nada, nada. Hay hermanos y hermanas en nuestras iglesias que no se les dificulta nada. Si les dices, hermano o hermana, el programa de escuela sabática no llegaron muchos, ¿qué le parece si me ayuda y sacamos un programa ahorita? Esas personas siempre están preparadas, siempre, porque estudian, porque dedican tiempo al estudio, a la oración, a estar analizando todo el tiempo, a estar en comunión con Dios. Y siempre, no se preocupe, yo le ayudo, y le ayudan. Al rato viene el de la lección, no llegó el maestro de la lección y, hermano, ¿por qué no la da usted? Y la da la persona. Y al rato, a veces hasta le dicen, por así decirlo, hermano, pues no me llegaron todos los diáconos. Ayúdeme en el diaconado porque está capacitado. Muchas veces son diáconos ya ordenados que trabajaron antes, pero que ahorita están en otra rama, pero pueden hacerlo. También ayudan. O sea, hay hermanos que son de esa manera. Entonces, son, por ejemplo, yo cuando lo veo de los 10 talentos, por eso me recuerdo, ¿verdad? Porque los multiplican, los trabajan, los multiplican. Y por qué, yo a veces me preguntaba, ¿por qué el del talento? Que lo escondió, que lo guardó, que no lo perdió, lo entregó, ¿verdad? Eso no vamos a entrar en lo que él hizo, porque sabemos que lo escondió, lo enterró, o sea, no lo quiso. Es un talento que Dios le ofreció, pero él no quiso aceptar esa bendición. Es como aquellos que siempre están negándose a trabajar para Dios. Siempre cuando vienen, vuelvo a recalcar los nombramientos porque es el mejor ejemplo que podemos entender tal vez. Le dicen, hermano o hermana, ayúdeme en el diaconado. No. Este año no. Ayúdeme en la sociedad de jóvenes. No. Este año no. Este año quiero descansar. Hermano, hermana, ayúdeme en la escuela sabática. No. O al hermano, ayúdeme en ser anciano. No. Este año no. En obra misionera, no, menos. Oración tampoco. No. O sea, en todos los departamentos dicen que no y que no. Imagínense esto. Ahora les voy a poner yo un ejemplo basado en el de los talentos. Imaginen esto. Se toman su año, como dicen ustedes, de descanso. No quieren trabajar el talento. ¿Qué tal que venga el Señor en ese año y que les diga igual como a este personaje? Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrán abundancia, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo fuera en las tinieblas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Imagínate que tanto por estarte tomando tus años de descanso, que esta vez no, porque voy a descansar. Ya 3 años seguidos estuve en el cargo y ya no, pues mantente 10 hasta que te mueras. Si lo estás haciendo bien y si Dios te ha fortalecido en ese cargo y Dios te da el Espíritu Santo para que dirijas ese cargo, mantente hasta que te mueras, hasta que Dios diga, bueno, ahora tú trabajas allá y voy a poner a otro ahí también. Así, pero nunca reniegues, nunca
nunca rechaces. Son lo que el este del talento lo rechazó, no lo quiso. El hombre fue despreciado, le quitaron y fue lanzado fuera. O sea, no sirve para nada. Es como la otra escritura donde dice que los que no hacen nada son como los jarascos, dice, esos pámpanos que dice, pámpanos Dios los quita, los corta, los amontona y los quema. O sea, no sirven para nada. Quiera Dios que nosotros tomemos los ejemplos, hermanos. Nunca estar renegando que el cargo, no. Qué bonito fuera que todos quisiéramos trabajar, todos quisiéramos hacer las cosas para que la iglesia crezca, que el evangelio se predique, que nuestro Señor venga pronto. Pero estamos sentados así con los brazos cruzados en la iglesia y decimos, ya, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Ya quiero que venga el Señor. Ya el Señor viene pronto. ¿Cómo va a venir el Señor si la promesa de Mateo 28, 18 al 20 dice que el Evangelio será predicado, dice, por testimonio a todas las naciones? Sí, creo que es el 18 al 20. O tal vez no sea ese, pero bueno. Será predicado, dice, por testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? No, ese es todos los días hasta el fin del mundo. No recuerdo ahorita la cita, pero se las voy a dar después. Dice, y este evangelio, dice, será predicado por testimonio a todas las naciones, dice, por todo el mundo, dice, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo vamos entonces a decir? Estar cruzados de brazos así, decir el Señor viene pronto, el Señor ya viene. Y yo no estoy haciendo nada. ¿De qué me sirve que el Señor venga si yo me voy a perder? Quiera Dios que esta lección, vamos a resumirla para terminar. Dice posibilidades ilimitadas. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas no tenemos límites. Son ilimitadas las posibilidades. Dice que Dios no llama a los calificados o al que se crea calificado, sino que Dios los llama y Él los califica si están capacitados. Diversos dones unidos en el servicio. Todos somos como un cuerpo. Todos tenemos que trabajar en la manera o en la forma en que debamos hacerlo para poder juntos avanzar. El dador de toda buena dádiva. Enseñar o saber cuál es tu don, porque muchas veces estamos aferrados en querer hacer algo que no es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ya les puse los ejemplos, como el evangelista, el de la profecía, o el que quiera enseñar doctrina, o el que quiera predicar, y no, Dios todavía no lo ha capacitado, no lo llamó para eso. Tenemos que saber cuál es nuestro don, el propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito? Si el propósito es para que nadie nos desvíe, el propósito es para que estemos unidos, para que seamos fuertes, para que avancemos juntos y para que sigamos triunfando en el nombre de Dios. Ese es el propósito, de que nos da todos los dones, nos da todos los dones. Nosotros somos los que limitamos los dones. ¿Cómo descubrir tus dones? Pidiéndole a Dios que te ilumine cuál es tu don, pero también trabajando. No vayas a estar sentadito otra vez con los brazos cruzados y diciendo, ¿cuál es mi don, Señor? ¿Cuál es mi don? No, haz algo para que veas en cuál te desenvuelves más, qué es lo que te gusta más hacer en la iglesia. Ese va a ser tu don. Y hacer crecer nuestros dones. En la parábola de los talentos, les repito, tengamos cuidado, porque si Dios, que es de seguro que nos dio uno, eso es seguro, eso es ley, nos dio uno, y si nosotros estamos como ese siervo inútil, pues así también nos van a tratar. Así nos va a tratar Dios, o sea, como el siervo inútil. Nos va a amarrar el manojo y nos va a tirar a la basura, porque no servimos para nada. Para eso dio la parábola, para exhortar, para invitarnos a que trabajes tu don. El que recibió 5 y hizo otros 5, dice que se le dio el del huevón porque pues no quiso hacer nada. Entonces,
se lo quitaron y se lo dieron al que tenía ya 10 para que tuviera más. Dice, porque al que tiene más, más se le va a dar, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le va a quitar, porque no sirve para nada. Entonces quiera Dios que nosotros podamos valorar y podamos para otra vez que cuando vuelvan a, por así decirlo, se abren las iglesias y se vuelven a ofrecer cargos y todo eso, quiera Dios que podamos estar dispuestos a aceptarlos y no rechacemos y estemos queriendo tomar nuestras vacaciones, porque Dios no toma vacaciones. Nosotros, si somos hijos de Dios, no debiéramos tomar vacaciones. Satanás no toma vacaciones. Yo no veo que Satanás diga, en el verano me voy a echar mis vacaciones y no voy a trabajar. Así es que pues ustedes también pueden tomar descanso, ¿no? Nosotros tenemos guerra día y noche, constante, día y noche. Así es que toda la vida que nos dé Dios en esta tierra, tenemos que utilizarla para poder ponerla a su servicio. Que el Señor te bendiga, que nos ayude a seguir adelante, firmes en la fe, unidos en el Espíritu, y no se desanimen, como siempre les digo, estudien la Biblia. Y te repito, si quieres hacer un comentario acerca de lo que dije del apéndice, algo así, si es lo que dije correcto, o cualquier otra cosa que te haya parecido, no sé, agresivo, o que te haya parecido bien, si quieres hacer un comentario, hazlo, y para poder saber cómo ir juntos aprendiendo más, ¿verdad? Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros.